Jesús, gracias por esta mañana, gracias por tu santa palabra, Señor, que nos instruye, Señor, que nos redarguye, Padre, como dices, tu palabra siempre es útil, Señor, para enseñarnos, Señor, para redarguirnos, Padre, y pues que esta sea, Señor, lo que haga el día de hoy, rema en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre, para que seamos cada vez más aceptas delante de ti, Señor, y vivir como verdaderas hijas tuyas, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues iniciamos. Soy tu amiga Carmelina Reyes y estamos viendo Proverbios. Ya estamos en el capítulo 26. Pues a mí me toca darles la lección de los versículos finales, que son del 20 al 28. Y pues bueno, como siempre, si estábamos con que ya sabíamos todo, ya está dicho, todas las cosas que Salomón nos ha venido enseñando a través de Proverbios, pues nos sorprende una vez más con tremendas enseñanzas que aunque se han visto de alguna o de otra manera, aquí están más explícitas o específicas en ciertos temas. A estos versículos que me tocaron, pues yo le di este tema. Si no hay chismoso, paz y armonía tendrás. Fuerte, ¿verdad? Pero si queremos vivir con esta paz, con esta armonía, pues debemos de ser muy, muy cuidadosas con nuestra forma de hablar y de lo que vamos a decir y expresarnos, ¿no? De las circunstancias de las personas. Yo aquí le puse el tema, un solo tema, porque básicamente estos 8 versículos se refieren a lo mismo de diferentes maneras, ¿sí? Y le puse el chisme, cáncer que va a destruir todo a su paso. Este es el tema de hoy. Esta porción de la enseñanza de Proverbios nos deja muy en claro lo perjudicial, incluso letal, que puede ser el hablar de otras personas sin que éste esté presente. Y es posible que sean hechos reales, pero que se distorsionan o se usan a conveniencia. La consecuencia puede ser terminar una amistad, separar familias, afectar la reputación de alguien. Algo aparentemente simple es tan grave que por eso se advirtió de diferentes maneras las consecuencias. Y Salomón nos lo advierte para alejarnos y no caer en tan bajo actuar. Esta introducción le di a nuestra lección de hoy. Y pues bueno, la verdad que en todos sus maneras del chisme, calumnias, críticas, ¿verdad? Está aquí enfocado. El chisme dice que es una noticia verdadera o falsa o comentario que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Esto es el chisme. ¿Y qué causa el chisme? Aquí en el sentido de qué causa a la persona que se ha visto envuelta en un chisme, dice, puede traer problemas como agotamiento, ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático, ataques de pánico, culpa e incluso suicidio. Así de grave puede afectar el chismorreo, el hablar a espaldas de alguien y luego se entera, y este tipo de circunstancias de verdad trae unas consecuencias bastante malas. Y vámonos adentrando en el versículo 20, dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y es de aquí de donde tomé el título, ¿verdad? Donde no hay chismosos, cesa la contienda. Sabemos que es contienda, no es pleito, es estar ahí discutiendo y poniéndose uno en contra del otro. Entonces, donde no hay esto, va a haber entonces, ¿qué? Pues tranquilidad, paz, armonía. Dice el chisme,
el poder destructivo del chisme. El chisme es una de las cosas más negativas que hay en el mundo. Es una forma de hablar mal de alguien, de difundir rumores que no son verdad y de crear problemas donde no los hay. El chisme puede destruir amistades, ya lo comentábamos, relaciones e incluso comunidades enteras. Una persona que se dedica al chisme no solo está difundiendo mentiras, sino que también está dañando la reputación de otros. Bueno, y eso puede traer pues dolor y sufrimiento. Dice, pero aquí nos dice, sin leña se apaga el fuego. Sabemos que todo para que algo arda, ¿sí? Las llamas crezcan y todo eso, pues hay que echarle algún combustible, ¿verdad? Y en este caso, pues bueno, si se le echa más leña, pues más arderá el fuego, ¿verdad? Si se le echa gasolina o cualquier tipo de combustible, que va a generar un gran incendio, muchas llamaradas, y no van a cesar si se le sigue echando y echando, esto se puede volver algo tremendo. Como dice por ahí un refrán, dice, y pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Hemos escuchado eso. Con alguien que comience a decir, a comentar algo, esto se puede expandir, extender, y cuando vengamos a ver, ya es un incendio forestal que va a ser muy difícil de erradicar. Y por eso dice que debemos de tener este cuidado, ¿verdad? O sea, no echar más leña al fuego. Dice, o sea, por lo tanto, cuando se detiene el chisme, desaparece gran parte del combustible para el conflicto. Guarda tus oídos y sobre todo tu lengua de la crítica y la murmuración. El fuego se apaga cuando ya no hay nada que quemar y los conflictos terminan cuando ya no hay más irritación. Los hombres de bien tienen dos deberes solemnes. Entre aquí, no contar nunca chismes de los demás y detener con firmeza a quienes lo hacen. El chisme es un pecado. ¿Sí? Tan solo si va a dañar a alguien, si va a traer problemas a alguna persona, pues simplemente no es algo bueno y va en contra de lo que Dios nos enseña y por lo tanto, pues hasta caemos en este pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Detener el chisme. Si alguien te viene a querer contar algo y no te consta y no está la persona presente, entonces tienes que poner un límite, como decíamos, no dar oídos a estos comentarios hasta que haya una prueba, una certeza y no seamos, ¿verdad? Nosotros combustible para acrecentar la discordia. Dice, si tenemos algún problema con alguien, ¿cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida? Y me tomé esta partecita nada más. Si tenemos algún problema con alguien, deberíamos intentar solucionarlo en lugar de hablar mal de esa persona. La comunicación es la clave para resolver problemas. Comunicación asertiva, directa, ¿verdad? Y no a espaldas ni estar murmurando. Aprendamos a hablar las cosas directa y honestamente. Versículo 21. El carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda. Pues aquí estos versículos, este capítulo se enfocó Salomón en tres cosas muy que ya se han venido enseñando, pero tremendamente. Los primeros versículos del 1 al 12 habla sobre la necedad, ¿verdad? Que nos habló Diana al respecto sobre el ser necio. La siguiente parte del 13 al 20 habla nuevamente de la pereza, ¿sí? El ser perezoso, el ser flojo. Y la siguiente parte, que es la que estamos viendo, ¿sí? Es el chisme, esta murmuración, el ser chismoso. Y una cuarta más, que está muy tremenda, que nos hablaba Sonia el día de ayer, es que cuando le hacemos algún mal a un amigo, que le hacemos o le decimos algo
a un amigo que le dañó, que no estuvo bien y que luego, sí, dijo, ay, es que no sabía lo que hacía. ¿Y por qué lo menciono? Porque estaba yo evaluando el contexto de todo este capítulo de el necio, el perezoso, el amigo, y en lo que viene a concluir estos versículos, que son el chisme y la calumnia. Entonces, sí quería mencionarlo para que hagamos mucho énfasis y consideremos estas cosas de dejarlas atrás, de no ser necias, de no ser perezosas y de no ser chismosas. Entonces, el carbón para brasas y la leña para el fuego. ¿En qué se parece la leña y el peleador? ¿Sí? En que la leña aviva el fuego y el peleador aviva el pleito. En este proverbio se nos muestra la comparación del hombre pendenciero con elementos que son utilizados para encender fuego, el carbón y la leña. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el peligro que representa la actitud pendenciera y agresiva en las relaciones interpersonales. Pendencieros, pleitista, rencilloso, metiche, que está ahí siempre causando problemas, ¿verdad? Esta es una persona pendenciera, y les puse qué significa ser un hombre pendenciero, ¿sí? Y luego el hombre rencilloso para encender contienda. Contienda no se crea a sí misma, tiene un creador y es el chismoso, el portador de chismes, el hombre contencioso. Este es el que crea los chismes, una mujer contenciosa, chismosa. Y para que haya discordia, pleito entre amigas, en el trabajo, en la familia, pues tiene que haber alguien que dispare algún mal comentario, alguna circunstancia, alguna situación que a lo mejor trae algo con esa persona y lo dice de forma maliciosa para hacer daño. Entonces, hombre rencilloso, esta mujer rencillosa es el portador de los chismes. Entonces, no seamos chismosos. Dice el versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Aquí dice, en el versículo de Proverbios 18:8 habla lo mismo, ya se vio con anterioridad, y explica que los chismes y los informes malvados presentados por el portador de chisme son casi imposibles de resistir. Aquellos que deberían saber mejor encuentran difícil decirle al traidor que deje de hablar, porque nos envolvemos a veces tanto en el chisme por naturaleza. Traemos ser curiosos, ¿verdad? Es algo que está ahí inherente, al cerebro. Leí algo interesante sobre que el cerebro segrega, ¿no?, esta serotonina, y es lo que nos da estímulos, y es algo que nos puede como que, pues generar ahí unas ganas de saber, ¿no? Y es ahí donde debemos de poner un alto. Por eso dices, son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. A veces nos podemos quizás a estar dándonos cuenta de que estamos participando en algo, o nosotras mismas estar comentando algo. Y puede ser, ¿sí?, que sea aparentemente sin malicia o inocentemente, decir algo y la otra persona ahí está escuchando, y podemos generar alguna circunstancia. Tenemos que ser cuidadosas, porque de una forma aparentemente, como es equivocado, suave, soltar algún comentario, alguna actitud, alguna cosa que vimos de alguien, y tener esa curiosidad. Después dice, penetra hasta las entrañas y puede llegar ahí a causar un malestar, y luego la otra persona, cuando se entera, ¿sí?, y venir a ser todo un gran problema que va a dañar. A eso se refiere cuando penetra hasta las entrañas. Dice, las palabras de un chismoso en un momento de descuido puede causar daños irreparables. Este mal puede ser bienvenido en ciertos círculos que prosperan en el escándalo,
pero eso no altera el verdadero carácter de un chisme, que es detestado tanto por Dios como por el hombre, nos dice Bridges. Sí, vemos que en esto de la farándula y los que viven del chisme y que fulanito y que el artista y que tales cosas o gente reconocida, ¿verdad? Se hablan de ellos y pues es en lo que se desenvuelven en este medio, pero aún así no deja de ser un chisme y de causar este gran daño. Y como dice aquí, pues en un momento de descuido, ¿no? No pensamos a veces cuando estamos hablando o qué estamos diciendo y se nos escapó algo, pero puede causar un gran daño y puede ser hasta irreparable cuando afectamos la reputación de alguna persona. Entonces, no lo hagamos. Dice, penetra hasta las entrañas. Cuando recibimos las palabras de un chismoso, normalmente tiene un efecto sobre nosotros. Las palabras descienden dentro de nosotros y a menudo cambian la forma en que pensamos y cómo nos sentimos acerca de las personas. Incluso si lo que el chismoso dice no es cierto o no está confirmado. Dios dio una palabra fuerte con respecto a la confirmación del testimonio. Y puse aquí 3 versículos, dice Deuteronomio 19:15, 2 Corintios 13:1 y 1 Timoteo 5:19. En el último, en el de Timoteo, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y lo mismo habla en Deuteronomio y en Corintios. En Deuteronomio habla de lo mismo, que no se diga nada si no hay 2 o 3 testigos, y al igual que en Corintios también habla lo mismo, menciona. Si vas a decir algo, no vengas y me lo digas aquí nada más, hablarme de alguien. Dice que tiene que haber 2 o 3 testigos, de tal manera que Dios nos deja muy claro, no puedes decir algo sin que esté comprobado, para que cuando venga la persona de la que se dijo algo, hayan otras personas y digan, afirmen o haya la certeza con otras personas que respalden lo dicho, porque se están refiriendo que es algo cierto. Entonces, a ver, ¿vas a conseguir a tus testigos para decir algo que es falso? ¿Alguien se va a querer prestar para eso? Yo creo que sí hay tanta maldad y tanta cosa y conveniencia que gente se presta para eso, pero una persona con temor de Dios no va a atreverse a hacer eso, y mucho menos se va a traer a testigos para atestiguar algo falso, ¿verdad? ¿Quién se quiere andar prestando para estas cosas? Entonces, nos alejemos, ¿sí? de estar diciendo cosas que no sabemos o no nos constan, y mucho menos que no esté presente la persona. Dice el versículo 23, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Dice aquí como escoria. ¿Qué es la escoria? La escoria la conocemos hablando en la sociedad como una cosa despreciable y carente o indigna de estimación. Pero en la realidad, en este tiempo, cuando se escribió eso, recuerden que siempre todo, las escrituras se escribieron a lo que acontecía en ese momento, y aquí se refiere, la escoria es cuando los metales preciosos, ¿sí? Cuando los residuos o subproductos que se generan durante los procesos de fundición metalúrgica se van desechando, suelta una sustancia vítrea, dice aquí, que es el crisol de los hornos de fundir metales. Y esto se refiere a la impureza, dice, y procede de la parte menos pura de esto, unida con las ganjas y fundentes. ¿No? Al pasar la plata, el oro y los metales preciosos a la fundición, empieza a segregarse este líquido y va saliendo lo impuro, lo sucio, lo que no tiene valor, la escoria. Y en ese tiempo, pues cuando hacían eso, lo menciona de esta manera, como escoria de plata. ¿Sí? La plata, lo que le están quitando, las impurezas
así esa impureza es echada sobre el tiesto. El tiesto, que son cualquier vasija, cualquier tipo de vasija. Una vasija de barro, de metal, de lo que sea, cualquier vasija, así es los labios lisonjeros y el corazón malo. Entonces, cuando estemos hablando algo, no lo hagamos para quedar bien porque somos como eso, como esa impureza, como esa suciedad, como algo indigno. Este versículo nos está hablando de la falsedad. Los labios lisonjeros son aquellos que usan halagos insinceros para ganar la aprobación o los favores de los demás. Pero el mal corazón es lo que lleva a una persona a manipular a otros con mentiras y engaños. Es importante comprender que estas acciones no provienen de un lugar de honestidad y confianza y pueden hacer daño a las demás personas. Todo lo que sea falso, indigno, que se vaya a decir de alguien, va a causar un gran daño. Este versículo nos habla sobre la hipocresía o decir algo mientras se piensa otra cosa. En este caso se refiere a personas que disfrazan sus malas intenciones con palabras ingeniosas como halagos, frases cuidadosas o palabras convincentes. Y debemos aprender a detectar cuando alguien viene con esas palabras lisonjeras. Tremendo esto que estamos viendo, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Aquí en este versículo 23, yo les puse ahí unas reflexiones sobre el versículo. Espero que ustedes tienen la lección en sus correos. Lean estas reflexiones sobre este versículo, ¿sí? De la escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. No nos dejemos llenar nuestro oído, endulzar nuestro oído cuando alguien nos está diciendo algo, o no seamos nosotros de esta forma queriendo quedar bien con alguien, diciéndole algo para a lo mejor lograr algo, queremos obtener algún beneficio o no sé, querer incluirnos en algún cierto círculo de algo y pues se actúa de esta manera, pero no hay una buena intención, ¿verdad? A lo mejor nada más es querer estar metida en algo que para hacerme notar, y empezamos a adular y a hacer ese tipo de cosas, pero no hay un corazón sincero y luego podemos traer daño y lo que decía ahí, venimos a hacer pues una escoria, algo desagradable. En el 24 dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Dice, es común que aquellos que odian a otros, ya sea a Dios u hombres, lo disfracen con sus palabras. No quieren renunciar a su odio, pero no quieren ser conocidos como un enemigo. O sea, andan ahí de hipócritas, ¿no? O de doble cara. Y es muy fuerte esto, pero es algo tan real. Y a veces no nos damos cuenta. Y hay mucha gente que actúa de esta manera y a veces trae rencores, trae odio, trae envidia porque a lo mejor te va mejor, porque tienes un buen trabajo, porque tu familia está bien integrada y se llevan bien y la de ellos no. Y estas cosas pueden causar un odio, un rencor, pero no lo manifiesta. Ahí está, ¿verdad? Y dice, en su interior maquina engaño. El enemigo oculto engaña a los demás, pero también se engaña a sí mismo. Se imagina a sí mismo como un hombre mejor de lo que realmente es. A veces no se quieren dar cuenta o no nos queremos dar cuenta y hay algo ahí en el corazón que, bueno, estamos con alguien, con alguna amiga, con alguien, compañero de trabajo, aparentemente estamos llevándonos bien y parece que todo fluye bien, pero hay algo ahí en el interior de uno que no nos termina de estar genuinamente, ¿no? En paz
Y esto es el engaño, hacerle creer a las otras personas que tenemos una buena relación sincera y honesta, pero la realidad es que no es así. Y, a ver, entonces dice que disimula con sus labios. Habla cosas agradables. Ah, sí, fíjate me la paso muy bien contigo y quiero que nos llevemos mejor y hagamos esto y otras cosas, ¿no? Y va haciendo creer que sí hay un interés genuino, pero la realidad es que no, y en algún momento dado se va a notar. Bueno, en el 25. Dice, cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Cuando yo vi eso, dije, o sea, ¿cómo? 7 abominaciones hay en su corazón cuando hablare amigablemente. No, y vemos cómo se relacionan todos los versículos. Vemos el anterior, lo que decía, ¿no? Que disimula con sus labios, pero hay odio. Y aquí habla amigablemente, dice, pero no le creas. Yo pensaba, por ejemplo, esas personas que se relacionan contigo un tiempo, pero porque están queriendo sacar luego algún provecho, sí, algún provecho. A lo mejor tú tienes un buen trabajo, te va bien, y la otra persona no se empieza a juntar contigo para luego sacar un beneficio. Oye, préstame esto, oye, háblale a tu jefe de mí, pero pero con malas intenciones en su corazón para lograr algo. Entonces empiezan a ser amigos. Se me vino a la mente, por ejemplo, algún vecino, algún conocido, te cuido a tu hijo, a tu hija, y unos meses ya está, pero viene una intención y luego es querer dañar al niño o robárselo. ¿Por qué se me vino esto? No lo sé, pero es algo que pasa. Hay gente que empieza a relacionarse contigo. Dice, cuando alguien te hablar amigablemente y empiezan por un tiempo muy bien y ser amigo y uno empieza a confiar, es que es mi vecina, es mi compañera de trabajo, pues también pues es mi prima, qué sé yo, y empieza uno a llevarse muy, muy bien y te están hablando muy bien, pero en el interior no sabemos qué abominación hay. Dice, 7 abominaciones hay en su corazón. No se sabe cuál podrían ser sus verdaderas intenciones más adelante para alguna situación con los hijos o con el marido o con el jefe o con la otra familia y no sabemos qué hay. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando alguien que no conocemos muy bien o que apenas estamos relacionándonos o que aparentemente sí lo conocemos, pero y es muy amigable y muy tratable, pero si no hay de verdad una convicción, una completa paz en tu interior de que es una persona honesta, no le creas todo lo que te habla. Dice 7 abominaciones hay en su corazón, la importancia de la sinceridad en las relaciones humanas. La sinceridad es un valor fundamental en las relaciones humanas, ya que nos permite construir la confianza y la seguridad necesaria para establecer relaciones saludables y duraderas. Este versículo se nos advierte sobre la importancia de ser prudentes al escuchar las palabras de aquellos que nos rodean, ya que no todas las palabras que salen de su boca son verdaderas. Cuando vi eso del 7 abominaciones hay en su corazón, yo dije, pues hay mucha maldad, pero ¿por qué el 7? Y me lleva al versículo, ¿se acuerdan de Proverbios 6:16, que ya lo vimos, donde dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma? Recordemos, son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
Estas son las 7 abominaciones. Entonces, identifiquemos cuando estemos con alguna persona que nos está hablando muy amigablemente, cómo mira, cómo se expresa de las otras personas, ¿verdad? ¿Qué dice? Eso nos puede dar una idea que realmente es una persona sincera y honesta. ¿Hay verdad en su corazón o hay maldad? A veces expresamos sin querer en otro de los versículos que decimos que estábamos estudiando, podemos detectar algunas circunstancias, no dar por hecho, esta persona sí es bien buena gente y todo, porque no sabemos qué hay en su corazón. Y escudriñar, analizar a las personas y recordar siempre la palabra y recordar pues este Proverbio 6, ¿verdad? Las abominaciones que a Dios no le agrada. Y entre una de esas puede que detectemos algo y pues que sea el foco rojo para alejarnos, ¿verdad? No le creamos a esas personas porque más adelante no sabemos el daño que nos pueda causar. La verdadera naturaleza del ser humano, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de engañar y mentir. A menudo las personas pueden ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada amigable y agradable, la que puede llevar a otros a confiar en ella ciegamente. ¿Sí? No nos dejemos llevar por las apariencias. Y como decía aquí, todos tenemos esa capacidad para engañar y mentir. Verdaderamente, cuando vamos estudiando, cuando yo voy estudiando y analizando y viendo eso, la palabra nos confronta. Y a veces nos creemos tan buenas, tan sinceras, somos hijas de Dios y yo no hago esto y aquello, pero de repente tú dices, esto hay o esto pasa, y puede que sea algo como desapercibido o inherente que es de nosotros y estamos actuando mal. Por eso Dios nos confronta aquí a través de su palabra, analizarnos y alejarnos completamente de este tipo de cosas, de chismosos, de lisonjeros. Tremendo, ¿verdad? De verdad que nos debemos de analizar y desechar todo lo que, esas abominaciones que pudieran haber en nosotros. No solo podemos pensar los demás, también si está ahí es porque Dios nos está hablando a todos, a todas nosotras. 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Este versículo nos advierte sobre la hipocresía y la maldad oculta. Aunque alguien puede intentar ocultar su odio y maldad en público, eventualmente será descubierto por la congregación o por aquellos que lo rodean. Esta enseñanza es particularmente relevante hoy en día, ya que a menudo vemos que las personas ponen una fachada en público con el objetivo de ocultar sus verdaderas intenciones. Proverbios 26 nos anima a ser sinceros y honestos con nuestros pensamientos, acciones, en lugar de intentar engañar a los demás. Fíjense, y aquí habla de la congregación. Aquí está hablando de los cristianos. Pues, dice, como cristianos debemos esforzarnos por vivir de una manera transparente y hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos está mirando. En lugar de intercambiar, ocultar nuestra maldad o nuestros errores, debemos ser humildes y pedir perdón cuando sea necesario. Como cristianos debemos de conducirnos como, como lo que se supone que debe de ser un cristiano, como un hijo de Dios, con honestidad, con verdad, con transparencia. Pero no siempre es así. Hay mucha gente que se dice cristiana y que va a la iglesia y que aparentemente lee la palabra, y por aquí se puede ver muy amigable, incluso participa en algún ministerio, pero como dice otro ahí de los refranes, candil de la casa, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Y cuántas veces nos sorprendemos, bueno, en casa se comporta así, habla de esta manera, y todo lo contrario, o muchas cosas que no son como un verdadero cristiano, pero como la gente no ve cómo se comporta en casa o en otros círculos o ambientes, lo que anda haciendo, pero en la iglesia
sí, y a veces vemos a personas solamente en ese círculo, ¿verdad? En la congregación. Y Dios tocó muy específico hablar aquí sobre la congregación. Entonces, ahí también debemos de ser cuidadosos. Este versículo nos recuerda la importancia de estar en comunión con otros creyentes en la congregación. La comunidad de la iglesia es un lugar donde podemos ser honestos y encontrar apoyo y ánimo. Debemos ser parte activa de nuestra congregación y permitir que nuestros hermanos de la iglesia nos ayuden a crecer en nuestra fe. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, o sea, como hijas de Dios, buscando crecer y entre nosotras animarnos y enseñarnos y aprender de la palabra y ayudar a que nuestra fe crezca. Pero si algo está mal o hay falsedad, sabes que va a ser en algún momento dado descubierta. Dice, su maldad será descubierta en la congregación. Porque Dios no va a permitir que alguien, como dice, navegue con bandera blanca, dando, ¿por qué? Porque va a ser causa de tropiezo para otras personas. Y Dios no permite eso. Tarde o temprano, una persona, congregante, cristiano, líder, algún pastor que no esté caminando rectamente delante de Dios, pues en algún momento dado va a caer. ¿Verdad? Porque Dios no puede ser burlado, porque dice que no hay nada oculto que no haya salir a la luz y va a ser descubierto para que no siga dañando o haciendo creer a otras personas que cuando puedan darse cuenta de cómo es su vida realmente, pues las haga caer o las haga dudar o sentirse mal y no puedan, y sea una piedra de tropiezo para su crecimiento espiritual. Entonces, caminemos con temor y temblor y recordemos, de alguna u otra manera, si no estamos actuando correctamente, pues va a ser descubierto. Y eso no quiere decir pues, seamos perfectos. Claro que no nos podemos equivocar, cometer algún error, pero corregirnos y seguir buscando al Señor, levantarnos cada día para ser mejores cristianas, ¿verdad? 27. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él lo envolverá. Dice, en sus juicios Dios a menudo designa que las personas cosechan lo que siembran, que los tratará de la misma manera que han tratado a los demás. Caerán en el pozo que cavaron para otros, la piedra que rodaron contra alguien más caerá sobre ellos. Una posible interpretación de este versículo podría ser que debemos tener cuidado con las acciones que llevamos a cabo. No debemos tratar de dañar a otros, ya sea directa o indirectamente, porque eso podría volver a nosotros de manera negativa. Debemos ser honestos y justos en todo lo que hagamos y pensar en cómo nuestras acciones pueden afectar a otros. Pues está ahí muy claro. A veces estamos, como dice, cavando un foso. En esa época, bueno, se refería cuando querían cazar animales y todo, o si estaban en guerra, que cayeran los soldados, hacían hoyos en la tierra y los cubrían ahí con hoja y todo, que no se viera que estaba ese hoyo. Y cuando venía el animal, pues caía en el hoyo, ya, pues ya tenían a su presa ahí o al enemigo y caían y ya tenían ahí la presa. Pero dice, no, el que está haciendo eso, en algún momento dado se le puede revertir. Si uno está haciendo un pozo ahí, metiéndole la idea, ahí a la persona, a la amiga, encontrar, fíjate que esto y aquello, y mira aquí cómo lo hace, y ve aquí, y ¿verdad? Está ahí cavando el foso poco a poco, haciendo el hoyo, y una de esas puede venir la otra persona y confrontar y hacer ver lo que la otra está tratando de hacer quedar mal, y como dice ahí, ella misma va a caer en su trampa. Nosotras mismas vamos a caer en nuestra trampa cuando estamos queriendo, ¿sí? Hacer notar algo de alguien que no nos agrada, y pues vamos a caer en la trampa cuando sea descubierto. Entonces, no nos hagamos solitas trampas, o no dejemos que alguien nos esté viniendo
a decir cosas. Sí, porque la piedra dice, se volverá a nosotras, o se volverá a la persona que esté haciendo esto. De todo nos advierte el Señor, no estemos buscando cómo dañar, porque de tarde o temprano esto se nos puede revertir y a nosotras no nos van a resultar las cosas y pues vamos a quedar peor. El 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. El mentiroso hace su destrucción sin simpatía hacia los demás. Él no siente pena por los que él aplasta. Él los odia activamente. Mentir es un acto de odio. De una forma u otra, las mentiras destruyen a aquellos a quienes engañan. Por lo tanto, el mentiroso desprecia no solo la verdad, sino también a sus víctimas, nos dice Garber. La boca lisonjera hace resbalar. La adulación es otra forma en que la lengua mentirosa trae la ruina. Su boca halagadora construye orgullo y manipula a los demás con fines engañosos. Pues todos estos versículos que hemos visto hablan de esto, de la mentira, de la maldad, del chisme, el que aquí dice la lengua que atormenta, y ahí estamos, dure y dale diciendo esto. Incluso, fíjate, hasta podemos actuar con nuestra propia familia, de estar ahí atormentando, dice, con algunas cosas, lastimando. Y poder, dice la lengua falsa, a lo mejor podemos decir, es que tú no puedes, es que tú no sabes, y ¿por qué lo haces así? Y no sabemos realmente cómo es la condición o qué está pasando con la otra persona y estamos diciendo cosas, atormentando, en lugar de declarar y de decir otras cosas que ayuden. Y la boca lisonjera hace resbalar. Siempre cuando andamos hablando de más, halagando, diciendo, en algún momento dado vamos a caer mal, a quedar en mal por estar hablando, diciendo, no siendo cuidadosos. El corazón del asunto está expuesto en este versículo 28, con el hecho de que el engaño, ya sea que hiere o calma, es odio práctico, ya que la verdad es vital y el orgullo fatal para las decisiones correctas. Esto nos dice Kirchner, o sea, debemos de fijarnos en lo que vamos a hablar y decir, y no tenemos que caer en los excesos o en el extremo con tal de quedar bien y mucho menos estar hablando falsedades. Todo eso va a traer lastimar los corazones. El amor falso demuestra su verdadero odio. Pues bueno, estos versículos nos dejan muy en claro que mientras nos demos al chisme, al estar hablando de más, al estar haciendo cosas incorrectas, no va a haber paz, no va a haber armonía. Entonces debemos de tener todas estas cosas y debemos de tener un filtro para no permitir que estas cosas dañen nuestra vida. Y hay una frase que mi papá me decía mucho, a mí se me quedó muy grabada, creo que sí, fue parte de mi educación y me ayudó. Y desde que era niña, adolescente, joven, lo decía, hablando aquí de los versículos de echar leña al fuego, de hablar de más, de la lengua falsa. Él me decía siempre, más vale quedarse callado que demostrar bajeza. Una frase muy fuerte, pero muy cierta, y me la dijo en repetidas ocasiones. Y como les digo, desde niño yo recuerdo que me enseñó muchas cosas, a cómo conducirnos. Mi papá era un hombre muy recto, muy correcto y se dirigía bien, hablaba con palabras correctas, no era un hombre que anduviera ahí en los pleitos ni nada. De verdad tuvimos un gran ejemplo. Y esta frase de verdad sí que me marcó y siempre lo recordaba y dice,
más vale cerrar la boquita, ¿sí? Más vale quedarse callado que demostrar bajeza. Y en un principio les decía sobre el actuar, cómo nos vemos mal cuando hablamos de más o cuando decimos cosas que no van, y a veces sin querer. Entonces aprendamos a ser prudentes, a detenernos. Concluyendo, yo encontré esto, las conclusiones por lo regular las escribo yo, pero aquí encontré esto que me gustó. Dice, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones? Para explicar cómo podemos actuar, se me ocurre contar el diálogo de Sócrates, conocido como el triple filtro. Aquí les decía, debemos de filtrar todo lo que vaya a llegar a nosotros para que no nos vaya a perjudicar y no caigamos en estar con un chismoso o nosotras ser las chismosas. Dice, un conocido se acercó a Sócrates para contarle algo sobre uno de sus amigos, pero Sócrates, antes de escucharlo, decidió hacerle un pequeño examen, el examen del triple filtro. Sócrates decidió filtrar lo que aquel conocido iba a contarle de su amigo por 3 filtros diferentes. El filtro de la verdad, el filtro de la bondad, el filtro de la utilidad. Para ello, le hizo 3 preguntas relacionadas con cada uno de los filtros. Y aquí concluimos, ahí les puse nota, contestarás estas preguntas después de recibir la lección. La lección la acabas de recibir y Diana les va a mandar el cuestionario y están estas preguntas, contéstenlas, son personalizadas. Y contesta tus preguntas mediante estos filtros, analízala y eso para que nos ayude a controlar el chisme, y mañana en la reflexión hablaremos de esto. Pues bueno, conclusión, seamos cuidadosas con lo que vamos a decir o con lo que vamos a escuchar. Honremos al Señor con nuestro actuar. No nos veamos como una persona que no tiene respeto ni educación por uno mismo y por las demás personas, para que venga los frutos del Espíritu Santo y para que vivamos con paz y con armonía en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en cualquier área, en la congregación o a donde estés, siempre que seamos de bendición. Bueno, Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana.